Ok, entonces eso es, digamos, cómo se trabaja con los circuitos en serie y en paralelo, ¿no? Hay otro pequeño ejemplo ahí, bueno, las reglas de Kirchhoff. Veamos acá. Voy a buscar un video, creo que hay. Pueden ver el YouTube, ahí el video. Sí, todo bien. Ya, a ver. ¿Se escucha? Hoy vamos a ver un tema de circuitos. Vamos a ver los circuitos en serie y en paralelo. Circuitos de resistores en serie y en paralelo. Ok, veamos el siguiente planteamiento. La corriente en un circuito de resistores en serie es la misma. La corriente se distribuye de manera igualitaria para todos. El voltaje es variable. El resistor 1 tiene un voltaje, el resistor 2 tiene otro voltaje. Es por eso que el voltaje total se lo determina sumando algebraicamente el voltaje parcial de cada uno de los resistores que conforman nuestro circuito. La resistencia total en un circuito en serie se obtiene de la suma algebraica directa. Se suma directamente las resistencias de cada uno de los que están en serie y ahí se obtiene la resistencia total. En una conexión en paralelo, la situación cambia. La corriente total se la obtiene sumando las corrientes de cada uno de los resistores, porque ya la corriente va a ser diferente en el resistor 1, en el resistor 2 y en el resistor 3, a no ser de que los resistores 1, 2 y 3 tengan las mismas capacidades, la misma capacidad de oponerse a la corriente, la misma resistencia. En ese caso sí podría darse de que la corriente sea la misma, pero en general las corrientes son diferentes. Los voltajes siempre van a ser iguales en una conexión en paralelo. Los voltajes siempre son iguales. La cantidad de voltaje que le llega al resistor 1 es exactamente igual a la cantidad de voltaje que le llega al 2 y que le llega al 3, cosa que no ocurre en un resistor en serie. Llega un voltaje al resistor 1 y disminuye y va pasando menos y menos cada vez. La resistencia equivalente de un circuito de paralelo se la obtiene con esta relación. 1 sobre la resistencia total es igual a la suma de la inversa de cada una de las resistencias de nuestro circuito. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y punto suspensivo. ¿Ok? En líneas generales, esas serían las diferencias entre un circuito en serie y un circuito en paralelo. Lo primero es hacer nuestros esquemas gráficos. ¿Cuál es la secuencia que vamos a seguir hasta el final? Y cómo vamos a ir reduciendo el circuito de acá. La pregunta es hallar el resistor equivalente. Hallar el resistor equivalente y la intensidad y el voltaje en cada uno de los resistores. Entonces de acá nosotros podemos tener lo siguiente. Podemos agrupar estos resistores de acá que están en paralelo, claramente están en paralelo. Podemos sumarlos y tener un solo resistor ahí. Entonces vemos nosotros que en paralelo la suma de resistores se lo trabaja con esta ecuación, ¿no? Pero esquemáticamente
esquemáticamente podemos ir avanzando esquemáticamente y tendríamos acá el punto A con un solo resistor equivalente 1. Ahí tendríamos la resistencia 4 y de ahí tenemos la resistencia 5, la resistencia 6, este es el punto B, y podemos continuar dibujando la resistencia 7, la resistencia 8, la resistencia 9 y la resistencia 10. Nosotros podemos observar de que acá, estos resistores de acá, todos estos, están en serie. El equivalente 1, el 4, el 5 y el 6 están en serie. Entonces todo ello podemos unirlo a través de la suma de resistores en serie. Y nos quedaría un esquema de este tipo. En el siguiente paso podemos sumar la resistencia. Por ejemplo acá, nosotros tenemos la 7 y la 8 están en serie. La 9 y la 10 están en serie. Entonces podemos sumar por un lado la 9 y la 10 y por otro lado la 7 y la 8. 3 con la 4 que están en paralelo. Entonces, finalmente tendríamos una resistencia equivalente total. Entonces tendríamos del punto A una sola resistencia al punto B. Y esa sería la resistencia equivalente total. Ese sería nuestro esquema con el cual vamos a hacer como operaciones ya matemáticas para ir calculando las resistencias equivalentes, los voltajes y las intensidades en cada una de las resistencias. Al igual que hicimos en la parte de capacitores, primero calculamos los valores de las resistencias hasta llegar a una resistencia equivalente total, para luego de ahí retornar calculando los voltajes y las intensidades. ¿Ok? Entonces veamos. Encontremos la resistencia equivalente a 1. ¿Ya? La resistencia equivalente a 1. Aquí lo vamos a hacer. La resistencia equivalente a 1. ¿De dónde sale la equivalente a 1? Sale de la suma de estas tres. De la 1, 2 y 3 que están en paralelo. Entonces, si están en paralelo, su sumatoria es de ese tipo. Entonces, aquí me va a quedar 1 sobre la resistencia equivalente a 1 es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 y más 1 sobre la resistencia 3. Y eso va a ser igual a 1 sobre 1 más 1, son los valores de la resistencia, ¿no? 1, 2 y 3. Sobre 2 más 1 sobre 3 ohmios. Estos son datos, digamos, son valores que nos dan. Puede no ser ese valor, puede ser 0,5 y todo mezclado. Eso no importa, ¿no? Y esto va a ser igual, sacamos el común, que sería 6 entre 1, de a 6 por 1, 6, entre 2, de a 3 por 1, 3, y entre 3, de a 2 por 1, 2. Y entonces ahí me va a quedar 6, 8, 10, 11 sectos. De esos 11 sectos, nosotros podemos volcar la ecuación y tener la resistencia equivalente a 1. La resistencia equivalente a 1, la resistencia equivalente a 1 va a ser igual a 6 onceavos. A 6 onceavos ohmios, porque los resistores están dados en ohmios, ¿no? Entonces me va a dar ohmios. Eso para la resistencia equivalente a 1. Ahora, en el siguiente esquema, hemos calculado la resistencia equivalente a 2. Para ver la resistencia equivalente a 2,
resultado de sumar estos 4 resistores en serie. La 1, la equivalente 1, la 4, la 5 y la 6 dan como resultado la resistencia equivalente 2. Entonces, para hallar la resistencia equivalente 2, nosotros observamos que y en serie las resistencias se suman de manera algebraica directa. Por lo tanto, la resistencia equivalente 2 va a ser igual a la resistencia equivalente 1 más la resistencia 4 más la resistencia 5 más la resistencia 6. Eso va a dar lugar a la resistencia equivalente 2. Por lo tanto, va a ser 6 sobre 11 más 4 más 5 más 6. Eso nos va a entregar el valor de la resistencia equivalente 2. ¿Ok? Sería esto 15 más 6 onceavos. Para ver la resistencia equivalente, aquí teníamos la 3. La resistencia equivalente 3 es el resultado de sumar en serie la 7 y la 8. ¿Ya? Entonces, vamos a hallar la resistencia equivalente 3. Esto lo vamos a dividir en 2. Aquí voy a encontrar la resistencia equivalente 3. Resistencia equivalente 3. Como están en serie, la 7 y la 8 va a ser igual a la suma algebraica directa, a la resistencia equivalente a la resistencia 7 más la resistencia 8. Y eso es igual a 7 más 8. Entonces aquí me va a dar la resistencia equivalente 3 igual a 15 ohmios. La resistencia equivalente 4, la resistencia equivalente 4 va a ser igual, como se ve en el gráfico, la resistencia equivalente 4 resulta de sumar la 9 y la 10. Entonces sumamos la 9 y la 10. Va a ser igual a la resistencia 9 más la resistencia 10. Y eso es igual a 9 más 10. De ahí obtenemos la resistencia equivalente 4 igual a 19 ohmios. La resistencia equivalente 5, la resistencia equivalente 5, y lo vamos a separar esto, y calculamos la resistencia equivalente 5. A ver, ¿cómo está la 5? ¿De dónde sale? La resistencia equivalente 5, observamos que sale de sumar la 4 con la equivalente 4 con la equivalente 3, que están en paralelo. Como están en paralelo, entonces aquí la forma es 1 sobre la resistencia equivalente 5 es igual a 1 sobre la resistencia equivalente 3 más 1 sobre la resistencia equivalente 4. Y eso sería igual a la suma de 1 sobre la 3 que vale 15 y la 4 que vale 19. Sería 1 sobre 15 más 1 sobre 19. Vamos a hacer también 1 sobre 15 más 1 sobre 19. 0.119. Entonces, esto me da, bueno, 0.119 me da. De ahí, nosotros vamos a despegar la resistencia equivalente 5 para obtener su valor. Es decir, si yo le doy la vuelta a esto, va a ser 1 dividido entre 0.119, ¿no? Va a ser 1 dividido entre el anterior valor, entre 0.119298. Entonces 8.38. Me da
da 8.38. 23.93 sería, ¿no? Esa viene a ser entonces la resistencia total. Entonces, una vez que llegamos nosotros a la resistencia total, es decir, nuestro circuito, que inicialmente estaba así, que tiene una diferencia de potencial de 24 voltios, ahora es así de pequeño, con una sola resistencia total, también con 24 voltios, sigue estando con 24 voltios. Por lo tanto, en ese instante es lo que nosotros hacemos el análisis con la fórmula, en este caso del circuito, donde el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, si yo tengo el voltaje y tengo la resistencia, puedo calcular la intensidad del resistor total. Será igual al voltaje total dividido entre la resistencia total. Y eso significa 24 voltios dividido entre 23.93, que es el resistor total, ohmio. Y eso me da en amperes. De ahí obtengo yo la intensidad total. Esa es la intensidad total. ¿De dónde salió esa? De estos dos que están en serie. El resistor equivalente 5 y el resistor equivalente 2 que están en serie. Por lo tanto, si están en serie, nosotros observamos que las intensidades son iguales en el circuito en serie. Entonces, de ese análisis nosotros decimos de acá, por lo tanto, la intensidad del equivalente 2 es también 1.0029 amperes. La intensidad del equivalente 5 es también 1.0029 amperes. Llegamos a esa conclusión. Y eso lo trasladamos a donde tenemos esos resistores, el 5 y el 2. Entonces aquí nosotros en el 5 decimos la intensidad del 5 es 1.0029 amperes. Y la intensidad del 2 es 1.0029 amperes. Y aplicamos la misma ecuación, la general del circuito, voltaje igual intensidad por resistencia. Tengo resistencia, tengo intensidad, puedo calcular el voltaje. Entonces acá yo digo, el voltaje del 5, del equivalente 5, va a ser igual a la intensidad del equivalente 5 por la resistencia del equivalente 5. Intensidad del equivalente 5, no es del resistor 5. Es la intensidad del equivalente 5 por la resistencia del equivalente 5. 8.40 voltios. 15.59 voltios. ¿Ya? Entonces ya tengo todo de este circuito. De aquí para el final ya está todo calculado, voltaje, intensidad de resistencia. Entonces sigo retrocediendo. Al retroceder en este paso, tengo el equivalente 5, ¿de dónde sale? Del 3 y del 4. Tengo esta situación. Entonces el 3 y el 4 están en paralelo. Y en paralelo lo que tenemos en común son los voltajes. Por lo tanto, si el resistor equivalente 5 sale de una suma de paralelo de estos dos, entonces estos dos tienen el mismo voltaje que el equivalente 5. Tienen el mismo voltaje porque están en paralelo. Entonces el voltaje del equivalente 5 vale 8.4. Por lo tanto, el equivalente 3 y el equivalente 4 tienen que tener un voltaje de 8.4, que son estos dos. Entonces aquí yo digo, entonces la corriente va a ser igual al voltaje dividido entre la resistencia, al voltaje, esto del equivalente 3, al voltaje del equivalente 3 dividido entre la resistencia del equivalente 3. El voltaje del equivalente 3 vale 8.4 y la resistencia del equivalente 3 vale 15. 0.56 amperes. Lo mismo hacemos acá. 0.44 amperes. Perfecto. ¿Ok?
Entonces, ya que vemos nuestro gráfico, ya tenemos desde acá para el final todo calculado: voltaje, intensidad, resistencia, todo calculado. Volvemos al siguiente paso. En el anterior habíamos calculado que la resistencia equivalente 4 sale de sumar la resistencia 9 con la 10. Y la 9 con la 10 están en serie. En serie las intensidades son iguales. Por lo tanto, la intensidad del equivalente 4 es igual a la intensidad del 9 y del 10. Con ese dato volvemos. El resistor 9 y 10 entonces tienen una intensidad de el equivalente 4. Entonces aquí el resistor 9 y 10, la intensidad 9 es igual a la intensidad 10 y es igual a la intensidad del equivalente 4. Con ese dato, la intensidad del equivalente 4, ¿cuál era su intensidad? 0,44. Entonces vamos llenando nuestra tabla. El resistor 9 y 10 tiene una intensidad de 0,44. La intensidad del 7 es igual a la intensidad del 8 y es igual a la intensidad del equivalente 3, que vale 0,56. Entonces aquí la 7 y la 8 es 0,56 y 0,56. Esas son las intensidades. Seguimos. Un paso más anterior. La resistencia equivalente 2 sale de sumar todas estas de acá. La 4, la 5, la 6 y la equivalente 1. Que están en serie, por lo tanto las intensidades son iguales. Es 1,0029 y va a ser la misma para el resistor 4, 5 y 6. 1,0029 para el 4, 5 y 6. Y es la misma para la resistencia equivalente 1. Es decir que acá la intensidad equivalente 1 es igual a 1,0029 amperes. Con ese dato podemos obtener el voltaje del equivalente 1, que va a ser igual a la intensidad del equivalente 1 por la resistencia del equivalente 1. 0,546 entonces. ¿Ya? Entonces ya tenemos todo del resistor equivalente 1, que de acá, ¿de dónde salió este? De sumar estos tres en paralelo. Y esos tres en paralelo tendrían en común su voltaje. Por lo tanto, nosotros diríamos que el voltaje del equivalente 1 es igual al voltaje del 1, es igual al voltaje del 2 y es igual al voltaje del 3. Por lo tanto, aquí del 1, del 2 y del 3, tenemos su voltaje que es 0,546. La corriente es igual al voltaje dividido entre la resistencia. Entonces dividamos acá. Y ahora llenamos el otro pedazo. Necesitamos el voltaje. Hay que multiplicar la intensidad de corriente por la resistencia. Es decir, 4 por 1,0029. Entonces, una vez que hemos obtenido ya la tabla llena, ahí termina el problema. La pregunta era encontrar el resistor equivalente y el voltaje y la intensidad en cada uno de los resistores del circuito. Acá está. Voltaje e intensidad de cada uno de ellos y está el resistor equivalente acá, el total, la resistencia equivalente total del circuito. 23,93 ohmios. Bueno, hasta ahí. Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda que se les haya quedado? Una consultita. Díganme. En la intensidad equivalente 1, se sacó 1,029. Y luego acá en la tablita ya la puso 1, 2, 3, 4, 0,56, 0,54, 0,27, 0,18. Sí. ¿Por qué? Porque la resistencia equivalente 1, no entra en la tablita.
Las que entran en la tablita son las resistencias del problema, de la pregunta. La 1, la 2, la 3. La resistencia 1 no es lo mismo que la resistencia equivalente 1. Es otra cosa. La resistencia equivalente 1 sale de sumar la resistencia 1 con la 2 y con la 3 en paralelo. Acá tenemos la intensidad equivalente 1, que sale 1.0029, que no es la intensidad del resistor 1, sino que es la intensidad del equivalente 1. Los equivalentes que vamos nosotros calculando no entran en la respuesta, porque la pregunta es hallar resistencia, voltaje, intensidad de todos los resistores estos. Y aquí no hay ningún resistor equivalente, ninguno. Nosotros nos creamos los equivalentes para ayudarnos a solucionar el problema. Por eso es que en nuestra respuesta no aparecen los equivalentes, solamente están directamente los resistores. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 10. No sé si le aclaré la pregunta. Sí. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. No, de nada. Ok. No sé si tienen alguna otra duda, quizá. No se queden con las dudas, ¿no? No se vayan a quedar con las dudas. Resumiendo, en general, tenemos un problema con una serie de resistores, todos mezclados, algunos en serie, otros en paralelo. Es un típico de un examen, digamos, ¿no? Vienen así, digamos, todos mezclados. Y entonces ahí uno tiene que saber identificar cuál con cuál va a sumar primero. Por ejemplo, aquí yo no puedo sumar el resistor 3 con el 4. No puedo hacer eso, ¿no? Porque tengo que el 3 está agrupado de manera paralela primero con estos otros dos. Entonces primero tengo que resolver esto de acá, esta parte de acá. Después veré cómo queda y después seguiré resolviendo. ¿Ya? Sumar, por ejemplo, el 4 con el 5 y el 6 en un primer paso se podría hacer. No es lo mejor, pero se puede. Eso sí podemos sumar el 4, el 5, el 6 en serie y tendríamos un equivalente, por ejemplo. No está mal, pero no es lo mejor. Porque después va a aparecer el equivalente de estos tres que se va a poner en serie con este otro equivalente y vamos a tener que hacer un paso adicional a lo que hemos determinado acá. ¿Ya? También se podría haber hecho de esa manera, pero creo que no es lo mejor. Se aumentaría un paso más, una sumatoria. Entonces, sumamos esto en paralelo, tenemos un equivalente, luego lo sumamos en serie, todos los que me quedan ahí, el 4, el 5, el 6 con el equivalente 1. Me queda así. Esta parte de abajo no hemos hecho nada hasta el tercer paso. Recién en el cuarto paso hemos empezado a operar esto. Y en esta parte de acá yo no puedo sumar, por ejemplo, el 7, el 8, el 9 y el 10 en un solo saque. No se puede hacer una suma ahí porque el 7 y el 8 están en serie. Estos dos están en serie entre ellos, ¿no? Y en cambio el 7 con el 10 están en paralelo. Yo no puedo sumar tampoco el 7 con el 10 de un solo saque porque primero tengo que solucionar el problema que tiene el 9 con el 10 y el 7 con el 8 por separado antes de unirlo de estos dos tramos. ¿Ya? Entonces, acá hay una esquina que no es un nodo, tiene que tener más de dos, el punto S tiene que tener más de dos líneas, más de dos cables que llegan o salen para que sea un nodo. Este sí es un nodo, tiene 3 acá, tiene 3. Entonces, para ir del 8 al 9, yo estoy pasando por un nodo, por lo tanto, están en paralelo el 8 con el 9. Pero para ir del 8 al 7, no paso por un nodo, no hay nodo acá. No hay nodo, entonces no están en paralelo el 7 y el 8, están en serie estos dos. ¿Ya? Por eso es que lo sumo primero estos dos en serie y por separado estos dos en serie. Y después ya me queda así el resistor equivalente 4, el resistor equivalente 3
están en paralelo, porque para ir del uno al otro paso por un nodo, por cualquier lado, y por lo tanto están en paralelo y los sumamos en paralelo. Y finalmente, para ir del equivalente 5 al equivalente 2, están en serie porque no paso por ningún nodo y los sumo como resistores en serie para llegar a un resistor total, finalmente. Lo más importante de este tipo de ejercicio es hacer esta secuencia de pasos de manera adecuada, bien hecho. Ahí es lo más importante. Ahí es donde uno creo que es más fácil equivocarse, de poder decidir cómo vamos a sumar los resistores. El 9 con el 10, o no lo sumo primero el 9 con el 8. No se puede sumar el 9 con el 8. No se puede sumar porque el 9 tiene un problema con el 10. Antes de pasar a sumar con el 8, tiene que resolver su situación con el 10. Y este otro lo mismo. 7 con el 8 tienen algo ahí que tienen que resolver primero antes de poder pasar a sumar con el 8. ¿Ya? Después lo demás, bueno, son teniendo estas formulitas claras en serie y en paralelo, lo demás es cuestión de ir aplicando nomás, ¿no? Vamos aplicando, terminamos, llegamos al equivalente y de ahí empezamos a retroceder ya calculando los demás parámetros que nos piden, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, vamos y aterrizamos en lo que son las reglas de Kirchhoff. Las reglas de Kirchhoff. ¿Qué es Kirchhoff? ¿Cuál es la regla de Kirchhoff? Kirchhoff ofrece un método, él investigó y propuso como muchos otros, pero la que más se estudia es la de Kirchhoff porque es la más precisa y la menos compleja, se podría decir. Es un método para sumar vectores, para sumar circuitos, al igual que el que hemos visto, que también es otro método. Pero utilizamos Kirchhoff cuando se nos complican los circuitos. Cuando tenemos tantos circuitos que llegan y salen y no sabemos qué hacer, digamos, cómo agruparlo, ahí utilizamos Kirchhoff. En este caso podría ser uno de ellos, digamos, ¿no? En este caso de acá es un caso bien particular donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5 circuitos, ¿no? Y este está en paralelo con este está en paralelo con este está en paralelo con este. Todos están en paralelo, ¿no? Entre todos. Como este u otro más complejo. Y la regla de Kirchhoff se divide en dos. La regla de los nodos, o de los nudos, o de las uniones, la regla de Kirchhoff de las uniones, y la regla de las mallas, o la regla de las espiras de Kirchhoff. ¿Ya? Son dos reglas. La primera es simple. Indica solamente de que la sumatoria de las intensidades en los nodos siempre tiene que ser cero. Y eso tenemos que tenerlo presente. Cualquier nodo que analicemos debe de cumplir la regla de los nodos. La sumatoria de las intensidades da cero. Es decir, cuando nosotros miramos un circuito y encontramos un nodo, tiene más de 2 cables que llegan al nodo, que llegan o salen. Pero de esos cables que llegan o salen, hay que definir las intensidades. Por ejemplo, en este caso, este cable puede tener una intensidad así, que llega al nodo, ¿ya? Si no nos dan la intensidad en el circuito, la dirección así, el vector de intensidad, si no nos indican la intensidad en este tramo va en esta dirección, si no nos indican, nosotros la asumimos. Nosotros asumimos, suponemos, decimos, voy a suponer que esta intensidad va en esa dirección.
y entonces llega al nodo y voy a suponer que pasa esto, viene para acá y que esta otra viene para allá. Salen del nodo. Es decir, nunca vamos a tener un nodo donde todas las intensidades lleguen. Entonces, ¿por dónde va a salir si todas llegaran, ¿no? Sería un error establecer, por ejemplo, este nodo que llega así, y que todos llegan. ¿Y por dónde sale? Eso es un error, no se hace eso. Tampoco vamos a tener uno donde todas las intensidades salgan, porque entonces, ¿de dónde llega si todas salen, digamos? Siempre vamos a tener algunas que llegan y otras que salen. Puede ser una de salida, dos de llegada, o dos de llegada, como podría estar aquí, digamos, y dos de salida, o una de salida. Tiene que ser coherente también en el sentido de que si yo estoy poniendo esta intensidad que llega a este nodo, entonces en este otro nodo la intensidad tiene que estar en la misma dirección porque es un solo cable, si ustedes lo ven acá. Entonces también tiene que estar hacia allá. Yo no voy a poner al revés porque sería incoherente, ¿no? ¿Por dónde entonces se me parten las intensidades en este tramo que es un solo conductor recto? No hay forma. Si yo estoy poniendo que la intensidad llega a este nodo, entonces pues sale de este otro. Si de acá salió la intensidad, entonces está llegando acá. Y si acá llega, se parte en dos, entonces, porque sale un poco por acá y sale otro poco por acá. Y si este llega y este otro llega, entonces este sale. Y si este sale, entonces viene y da la vuelta y vuelve a entrar. O sea, sí, coherente tiene que ser, ¿no? Coherente la distribución de las intensidades supuestas. Entonces, la regla de los nodos dice que si yo hago sumatoria de intensidades en el nodo A, la suma de esta intensidad más esta y más esta tiene que dar 0. Es decir, si me llega 10 amperes y por acá salen 8, entonces este tiene que salir 2 para que sume 10 amperes que salen, al igual que los 10 amperes que llegan, ¿no? Ese es el método de Kirchhoff, eso establece Kirchhoff. No existe otra forma. La intensidad de corriente que llega a un nodo es exactamente igual a la intensidad de corriente que sale de ese nodo. Por lo tanto, la sumatoria de las intensidades en un nodo tiene que dar 0, asumiendo positiva las intensidades que llegan y negativa las intensidades que salen. Entonces, cuando yo haga sumatoria de intensidades en el nodo A, yo diría lo siguiente, por ejemplo, si este es intensidad 1, este digamos que sea intensidad 2 y este, no sé, intensidad 3, entonces en el nodo A la sumatoria de intensidades sería intensidad 1 positiva porque llega, menos la intensidad 2 negativa porque sale, y menos la intensidad 3 también negativa porque sale, y eso me tiene que dar igual a 0. Esa es la sumatoria de los nodos en el nodo A. I sub 1 positivo porque llega, menos I sub 2 negativo porque sale, menos I sub 3 negativo porque sale. Todo eso me tiene que dar 0. Y así voy haciendo ecuaciones, porque esta es una ecuación, ¿no? Esta es una ecuación. Tengo que formar sistema de ecuaciones. Tengo que formar una ecuación en el